Como digo ustedes, mi vecina tiene una incapacidad no reconocida y sin embargo yo, por ejemplo, que estoy peor, no. Y esto nace básicamente del carácter puramente individualizado, circunstancial, casuística de la materia de incapacidades. Cada caso es un mundo. Se puede tratar en género de enfermedades de gran trascendencia social, como es el caso, pero después individualmente repercuten de una manera individualizada. ¿Qué significa esto? Que cada caso agota su trascendencia en el concreto supuesto que le toca al juez lo social o después a la sala enjuiciar. Y después se da también una circunstancia que es que ni más ni menos algunos abogados sin grandes prejuicios morales, obligan, como digo, con gasto de tiempo y de dinero a sus clientes a acudir al Tribunal Supremo. Todo lo que tiene que ver con la materia de incapacidades no se puede llevar al Tribunal Supremo porque se trata de cuestiones, como digo, en los que se valoran exclusivamente los hechos a los efectos de una incapacidad, pero desde la perspectiva concreta y singularizada de una persona. A veces el Supremo, en materia, por ejemplo, de limitaciones auditivas o de limitaciones visuales, ha establecido criterios generales. Pero todo lo que se refiere a la fibromialgia, a la fatiga crónica, al síndrome químico múltiple, no se puede llegar nunca al Tribunal Supremo, de tal manera que si algunas veces algún letrado, como digo, sin escrúpulos, intenta hacerlo, que ustedes sepan que eso representa para ustedes pérdida de tiempo y de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente la materia de incapacidades se resuelve en primera instancia por juez de lo social y si no en su caso de forma extraordinaria por las salas de lo social. Por eso nada de acudir al Tribunal Supremo cuando se trata de este tipo de cuestiones. También esta materia, además del problema que se refiere a su especificidad como incapacidad, tiene evidentemente rasgos diferenciales desde la propia perspectiva de su trascendencia funcional y sobre todo en no encontrarse dentro de lo que son los listados al uso. No se encuentra dentro del listado de lesiones permanentes o invalidantes. ¿Qué quiere decir esto? Que como poco hay que solicitar la incapacidad permanente parcial, pero claro, este tipo de dolencias no admiten, por su gravedad, por su intensidad, el reconocimiento de una incapacidad permanente parcial porque la persona o está enferma o no está enferma. Se trata de dolencias, y estoy hablando de las carencias, tomen buena nota, porque muchas de ellas son perfectamente subsanables, y yo estoy hablando exclusivamente desde la perspectiva legal, pero en definitiva representa la misma situación de anomia y de abandono en la que ustedes viven desde el punto de vista de las instituciones, de la que hablaba antes el doctor Fernández Solá. Pero piensen que tampoco están dentro de la lista de enfermedades profesionales. Algunas de las sustancias sí, pero la enfermedad no está propiamente listada. Esto se resolvió ya en el año 2001, una sentencia de 10 de enero del TSJ, en aquel caso una sentencia del TSJ de Cataluña, en donde precisamente un supuesto de fibromialgia que era posinfeccioso porque una persona que había viajado a Miami había contraído esta enfermedad en virtud de la picadura de una garrapata, sin embargo se entendió que no se trataba de una enfermedad listada. Entonces, sin perjuicio de que se justifique que se trata de una enfermedad no profesional, sino enfermedad del trabajo, es decir, accidente del trabajo, no es una enfermedad listada. Resumiendo, no es una enfermedad que está dentro de la lista de enfermedades profesionales, de tal manera que lo que tienen que justificar, en su caso, el letrado que le represente o que les asista, es que hay una vinculación con el trabajo. Se trata de probar la relación de causalidad con el trabajo. Pero también tiene un inconveniente porque se trata de una relación exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Estaban ustedes antes hablando del virus de Steinbach, por ejemplo. Pues ese supuesto está también resultó jurisprudencialmente. El hecho de que se pueda contraer a través de la saliva, o que a partir de una determinada edad parece que todos o casi todos lo podemos llegar a tener, esto significa que no hay una causa exclusiva que nazca del trabajo, con lo cual no se puede justificar esta dolencia como profesional, no digo profesional listada, sino como enfermedad del trabajo, accidente del trabajo, derivada de un contacto con las circunstancias estrictamente profesionales. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema serio de resolución de la relación de causa-efecto entre las circunstancias laborales y la naturaleza, la etiología de la enfermedad. Sin embargo, y aquí tengo que hacer una alabanza que no es gratuita respecto al colectivo Ronda en Cataluña, ha ido creando poco a poco, los que vemos estos fenómenos desde lejos, ha ido creando poco a poco una jurisprudencia menor, es decir, un criterio que no es del Tribunal Supremo, pero sí es importante en el ámbito exclusivo, por ejemplo, de Cataluña y en otras regiones, pero sobre todo en Cataluña, en donde, a propósito de circunstancias de contactos con órganos fosforados, de las que antes he hablado, con contactos con insecticidas, pesticidas, etc.,
ha justificado que la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña haya entendido que este tipo de enfermedades, que generalmente se reconocen incapacidades permanentes absolutas, es decir, a que incapacita para todo tipo de trabajo, tengan un origen, tengan una vinculación con las circunstancias laborales frente al criterio de la empresa, que lo que viene a decir más o menos es que en este caso el síndrome químico múltiple ni tampoco me parece que la fatiga crónica nacen del trabajo. En definitiva, en el caso de incapacidad temporal se dice que nace del trabajo, en el caso de incapacidad permanente, por mor de la labor también de este colectivo y evidentemente porque hay una sensibilidad que queda afectada por el hecho de que haya servicios especializados. Aquí el hábito se hace al monje, el hecho de que en Cataluña haya servicios especializados sobre este tipo de dolencias hace también que desde la perspectiva judicial quienes conviven o están cerca tengan una mayor sensibilización, porque hay inevitablemente una permeabilidad, una interacción que puede llegar al propio hecho de los de cada día de la vida cotidiana. En definitiva, contingencia profesional en determinados casos cuando se relaciona exclusivamente con la vinculación con el trabajo. Hace poco habrán oído hablar también en la prensa de una sentencia del Poder Social número 35 de Madrid, en donde también se entendía, en el caso de una trabajadora de Patrimonio Nacional que había estado en contacto con determinados disolventes propios de su labor de restauradora, y se justificaba que en este caso había también una incapacidad permanente absoluta. Insisto que cuando se trata del síndrome de fatiga crónica tiene que ser más o menos la regla de oro. Es cierto que en el caso de la fibromialgia la regla de oro, por decirlo de alguna manera, es, recuerdo diré, la incapacidad permanente total. Pero cuando la fatiga crónica trasciende con toda su repercusión incapacitante, es una enfermedad tremendamente deteriorante, etcétera, lo lógico reconocer, evidentemente, es la incapacidad permanente absoluta. Después lo diré, no le donan prendas ni solicitarlas. El segundo de los inconvenientes son las prestaciones no contributivas, y esto sí que es muy grave. Mucha gente que tiene estas enfermedades no ha cotizado, y como no ha cotizado no tiene derecho a una prestación contributiva, de tal manera que la única posibilidad que tiene es que se le reconozca una prestación no contributiva. Y sin embargo, el listado que regula estas prestaciones no contributivas, que es un decreto 71 del año 99, a pesar de que en la exposición de motivos hace referencia a la fatiga crónica y a la fibromialgia, sin embargo, después desobedece ese criterio, ese mandato de clasificatorio de la OMS y no introduce estas enfermedades dentro del listado, con lo cual estas enfermedades, cuando se plantean, hay que valorarlas a través de sus síntomas. Si hay problemas digestivos, lo que se habla como si fuera una enfermedad digestiva. Si hay trascendencia de carácter psíquico, como si fuera una enfermedad psíquica. Si se parece a lo artrósico, como si fuera una enfermedad artrósica. ¿Qué representa esto? Que sumando todos los puntos, incluso los famosos, que nos conocen dos cuestiones de naturaleza psicológico, sociológico, nos quedamos siempre con 45, con 40, con 35 puntos, que son, ¿verdad?, menos de esos 65 puntos de minusvalía que justifican el reconocimiento de la incapacidad permanente no contributiva. O sea que yo creo que como primera solicitud de carácter jurídico, incluso más allá de todas esas postulaciones de carácter médico tan sensatas y tan coherentes que se han hecho, la primera de ellas es que se introduzca en el listado de enfermedades, el listado de dolencias o de enfermedades a efectos de prestaciones no contributivas, es decir, cuando no se ha cotizado, la fibromialgia y la fatiga crónica de momento. Sé que hay quejas en este sentido del Defensor del Pueblo, pero se ha quedado en nada. Al margen de lo contributivo, a la total, absoluta, gran invalidez, lo primero será, vamos a incluir estas enfermedades específicamente en el listado de prestaciones no contributivas, porque si no, no nos van a reconocer el correspondiente grado de minusvalía, que nos justifica ya no solo para las cuestiones de la vida diaria, sino que nos justifica, en su caso, la prestación no contributiva de incapacidad. El segundo de los problemas específico respecto de estas dolencias, fíjense, es que se plantea siempre una confrontación con la propia definición del artículo 136 de la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social dice: es incapacidad permanente la situación del trabajador o trabajadora que después de haber seguido un proceso de incapacidad temporal y haber sido dado de alta, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que impiden o que limitan el ejercicio de la actividad profesional. Graves, previsiblemente definitivas, pero dice susceptibles de determinación objetiva. Y aquí todos nos hemos encontrado el problema de siempre. Son objetivables desde un punto de vista tradicional. Si nos vamos simplemente a los criterios tradicionales, posiblemente de esto yo no sé nada, pero en definitiva la prueba radiológica, el laboratorio, etcétera, pues es difícil, pero son enfermedades sintomáticas. Y esto quiere decir que se pueden objetivar. Esto ha creado desde el punto de vista sociológico, dentro de las estructuras de la administración, un recelo
a todas aquellas personas, en esta sala habrá muchas, que hayan reclamado, hayan solicitado, hayan postulado este tipo de prestaciones, porque se entendía que su conducta, al no ser objetivables desde una perspectiva tradicional, era una especie de fraude o deslealtad respecto a la administración. Y evidentemente eso no es así. Afortunadamente ya hay nuevos métodos de objetivación, incluso de valoración del dolor, de manera que ya esa confrontación con el artículo clásico del 136 ya no tiene ningún sentido. Incluso se ha pasado en algunos casos a un exceso o a una excesiva prontitud a la hora de hacer el diagnóstico, que contrasta con la situación actual en que el diagnóstico, incluso en el caso de la fibromialgia, podría ser en la mayoría de los casos un diagnóstico tardío, muy lento, etc. El hecho de que se trate de enfermedades que representan, en el caso de la fibromialgia, ni más ni menos que al 2 al 3% de la población, 7 al 10% de las consultas de atención primaria, del 10 al 20% de las consultas de los servicios especializados de reumatología, más de 5.000 euros al año por cada paciente, más de 6 consultas en atención primaria por cada paciente. En definitiva, 1.600 euros en gasto farmacéutico con la enfermedad. Quiero decir que son enfermedades que van teniendo su relieve. Evidentemente, desde la perspectiva tradicional también. El hecho de que figuras pues simbólicas, como puede ser el caso de Cher, que ustedes conocen, la famosa actriz norteamericana, italo-norteamericana y cantante, el caso de Kay Jarrett, que es un delicado pianista de jazz, para que no le conozca, el caso de Sinéad O'Connor, ¿se acuerdan? La irlandesa que se hizo famosa, entre otras cosas, además de por su talento, por haber quemado las fotos, haber roto las fotos del Papa. Todas esas personas tienen fatiga crónica, fibromialgia, y esto tiene evidentemente una repercusión internacional importante también, de la que todos, yo me incluyo, porque soy sensible a estos problemas, nos beneficiamos. ¿Qué representa esto? Que el debate ha cambiado. Ya no es, como dice el TSJ del País Vasco, que en una sentencia muy sutil, no se trata de enfermedades que no pueden ser objetivadas. ¿Cómo pueden ser objetivadas? En definitiva, el debate ahora es: ¿son objetivables? Lo que pasa es que la forma tradicional de objetivarlas no es la adecuada. Entonces, aquí partíamos el problema de la objetivación desde la perspectiva de quienes estamos todavía en el machito, en el foro, en el ámbito de los que conocemos los problemas prácticos y nos movemos en este terreno. ¿Cómo objetivaría yo que lo que a ustedes les interesa, una dolencia de efectos de que se reconociera una incapacidad permanente total como poco, y en muchos casos incapacidad permanente absoluta? Evidentemente aportando el informe de un servicio especializado. No aporten el informe de un médico de atención primaria, que lo que estamos viendo todos los días, no aporten el informe tampoco de un especialista en la valoración del daño corporal, ¿no? Si se trata de la fibromialgia, sobre esto poco digo, porque en definitiva se trata de un requisito propio de la diagnóstica profesional, que no es poco honesto, pero tiene que ser sobre todo un informe claro, porque hay grandes clínicos que son muy malos peritos y hay mejores peritos que igual no son tan buenos clínicos. Lo ideal evidentemente es que fueran buenos clínicos, buenos peritos, pero con informes claros. Y claro representa que hay que tener en cuenta que no se tiene que tratar exclusivamente de un informe médico al uso, sino un dictamen médico laboral, que es una cuestión distinta. Hay muchos médicos que se equivocan y lo que hacen es incluir un batallón de información de literatura médica en su informe, que después el juez, que es un lego en este tipo de cuestiones, va a prescindir de ello, porque se trata de informes estereotipados, estandarizados, donde se meten las 18 primeras hojas de un informe de 20 exclusivamente de literatura médica, que el juez no sabe nada de eso, lo cual se va a quedar exclusivamente con sus conclusiones. Evidentemente, este informe, dictamen médico laboral, tiene que estar ratificado en juicio. Importante. Primero, si usted reclama una incapacidad, estén en juicio. Eso es muy importante. El reconocimiento in situ de la oralidad, de la concentración, de la inmediación, de la cercanía con el propio paciente, para que vea al juez cómo está. En algunos casos es un dato fundamental. Hay letrados que prescinden de la presencia de su cliente en juicio. Creo que es un gran error, porque están ya predeterminando una sentencia desestimatoria. Ratificado el informe pericial en juicio, porque así se garantiza la contradicción, la oralidad, como digo, en definitiva, que se le puedan hacer preguntas. Y lo que es importante también desde mi perspectiva es que no se convierta el juicio en una lucha de egos. O sea, la actitud del perito en el juicio tiene que ser modesta, lo que no quiere decir que sea un pusilánime y que después, ante las preguntas de las partes sobre el juez, pues le dé miedo, se demorice, etcétera. Porque igual que nosotros, cuando vamos al ámbito médico, vamos siempre aterrorizados, con más justificación, muchas veces el médico, cuando va al ámbito judicial, también no sé por qué, por aquello de los ritos y en los ciertos curantismos, ciertas prácticas más o menos características, pues también hay cierto miedo. En definitiva, respetuoso, pero no pusilánime, pero sin que se convierta aquello en una lucha de egos. Por eso puede trascender a la postre, porque humanos somos,
al informe que después escoge el juez a la hora de incorporar los hechos probados, si es que el juez es una persona que es un ser humano, con lo cual le va a incidir la actitud o la situación del perito en el juicio y lo que vaya a decir y cómo lo vaya a decir. Respecto del informe del médico forense, tengan en cuenta que la mayoría de los casos, salvo que haya contradicción, no se acoge. En definitiva, tampoco hay servicios de forensía especializados en esta materia, nada más que en algún sitio como el País Vasco. Realmente los jueces de lo social no tenemos un forense a nuestra disposición, y sobre todo porque no se trata de un informe de un especialista. Se puede presumir que tiene ciertas garantías de inmediación, de imparcialidad, de objetividad, etcétera, porque en definitiva es un funcionario público que no se debe a quien le paga, pero en definitiva no es un especialista. Con todo esto, el juez de lo social lo que suele incorporar cada vez más, afortunadamente, al menos en el ámbito de Cantabria, es el dictamen del especialista. Evidentemente más si es un especialista reconocido prestigio. Eso tenganlo en cuenta. Muchas veces, por una rutina absurda, se incorporan los informes del equipo de valoración de incapacidades, y eso no deja de ser, desde mi punto de vista, una barbaridad, porque no son especialistas, por lo cual acoja usted el informe del especialista si es una persona especialmente cualificada. Una vez incorporados los hechos probados, esa conclusión judicial de instancia hay que desvirtuarla. Aquí usted lo tiene muy difícil. Si le han dado la razón, lo tiene muy difícil la entidad gestora. Si se la han quitado, lo tiene muy difícil, en definitiva, el particular. Porque en la mayoría de los casos, 90-95% de los casos, las sentencias ante las salas de lo social se confirman. Se confirman de tal manera que para suplantar esa voluntad o esa incorporación pericial a los hechos probados de la sentencia de instancia, ustedes tienen que aportar una prueba que tiene que tener un rigor, un tecnicismo, un cientifismo excepcional. ¿Y cuál es esa? Evidentemente la prueba de los servicios especializados. Evidentemente, ¿dónde hay mayor tradición respecto a estas cuestiones? En el ámbito de Cataluña. Quiero decir, Cataluña es un ámbito, evidentemente, donde lo hay. Donde hay servicios especializados siempre se les va a tener más en cuenta. Valdebrón, Clínica, etc. Instituciones privadas, pues no las voy a citar para no hacer publicidad, pero pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que no me duele prendas en decirlo es que aquellas personas que evidentemente tienen recursos económicos, pues no van a estar sometidas, es triste, pero es así, no van a estar sometidas a las servidumbres de lo que representa lo público. En definitiva, muchas veces tienen la posibilidad de obtener un diagnóstico o un informe que después va a ser más tenido en cuenta. Lo que quiero decir es que si en instancia se coge el informe de Levy, tengan en cuenta que solamente esa conclusión del juez de instancia por rutina se puede suplantar aportando un informe más técnico, más científico, donde se hayan utilizado medios de tercera generación. Y esos medios de tercera generación son los servicios especializados, evidentemente. La pública, privada en su caso, pero en definitiva los servicios especializados. Además de esta circunstancia, se da el hecho evidente de la conducta restrictiva que vienen manteniendo las mutuas y las entidades gestoras. O sea, la postura del INS, desde mi punto de vista, yo soy juez, evidentemente no intervengo en un órgano de calificación administrativa, no es admisible. El INS permanentemente desestima las demandas de esta naturaleza, porque lo hace, muchas veces lo hace simplemente con un signo de interrogación. Pero en definitiva, sepan ustedes, por ejemplo, que hay un manual que usted está a su disposición en Internet, que es el manual de valoración del daño corporal para los médicos de atención primaria, en donde este tipo de enfermedades están infravaloradas, sobre todo la fibromialgia. Sobre todo la fibromialgia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que son criterios tradicionales, como el hecho de que esté objetivada, como el hecho de que se utilicen analgésicos o la dosis que se utilice, como el hecho de que exista una dolencia psíquica asociada, que puede ser una distimia, que puede ser una depresión mayor, desde la perspectiva del INS no tiene ninguna virtualidad ni ninguna efectividad, y no deja de ser sorprendente. Como dice precisamente que no hay ninguna circunstancia de carácter psíquico, una personalidad psíquica asociada a la enfermedad, porque hay personas que tienen un umbral de la enfermedad psíquica mayor, aunque su enfermedad física es mayor, mientras que otras, su enfermedad física es menor y lo tienen menor, pues en definitiva lo que vienen haciendo es minusvalar este tipo de incapacidades. De tal manera que solo en situaciones de verdadera trascendencia funcional reconocen la incapacidad permanente. Y la incapacidad temporal solamente en situaciones también de urgencia y por periodos muy cortos. Respecto de las mutuas, pues algo mismo está sucediendo. Les remito, por ejemplo, a un trabajo publicado también en el ámbito de Cataluña por ASEPELLO. La mutua dice, o todas las mutuas dicen, incapacidad temporal muy poquito tiempo, solamente en situaciones de urgencia y especialmente deteriorantes, cuidado
cuando lo que está comprometido es una reclamación en materia de accidentes de tráfico o una prestación no contributiva, porque en definitiva, evidentemente arriman a sus intereses el criterio calificador y dicen: es que la incapacidad temporal pues aísla a la persona, tiene una mayor conciencia del dolor, le cuesta mucho más reincorporarse, encima tiene unas situaciones de mayor penuria económica. En definitiva, son todo intereses disfrazados de lógica jurídica para no tener que pagar la correspondiente prestación. Además les llaman, ustedes, a muchos de ustedes que habrán reclamado, le llaman simuladores, y en definitiva dicen que solamente reclaman quien tienen o ejercen profesiones insatisfactorias y que dan mucha menos satisfacción. Es lo que dicen las mutuas. Este trabajo está ahí, lo tienen a su disposición en internet, simplemente a un golpe de tecla. Desde la perspectiva de la incapacidad permanente, un tanto de lo mismo. Entonces, ante esta situación, yo creo que se abre la luz, parafraseando el título de estas jornadas, al final del túnel. Quiero decir que a pesar de que tengamos tan mala fama y en definitiva ahora estemos tan mal valorados en las estadísticas públicas, reclamen ustedes en vía judicial. Si tienen un diagnóstico, tienen informes, están seguros de su enfermedad, la sufren, la padecen, reclamen en vía judicial. El equipo de valoración de incapacidades no se lo va a reconocer. Acuérdense de aquel episodio patético con aquella señora de Vigo que por ir bien peinada, tener el pelo arreglado y llevar complementos, se le negó la fibromialgia. Acuérdense del señor de Alcira que estuvo un mes en huelga de hambre hasta que se reconoció la incapacidad permanente, y creo que después tuvo que solicitar la incapacidad permanente absoluta. Acuérdense de todo eso. Y acuérdense que en el EMI también, muchas veces, cuando se habla de fatiga crónica, fibromialgia, síndrome químico múltiple, la conclusión es simplemente un signo interrogatorio. Nosotros queremos que nos digan si existe o no existe la enfermedad. Somos legos en medicina. En definitiva, somos juristas, pero no sabemos nada de medicina. Queremos que nos den informes claros. ¿Qué quiere decir esto? En un porcentaje altísimo de las reclamaciones se vienen estimando. Yo soy consciente en el ámbito por lo menos de Cantabria, cuando el cuadro está bien acreditado, después diré más o menos cuáles son los criterios más generales, tanto en el caso de la fibromialgia como la fatiga crónica, como en algún caso de síndrome químico múltiple, incluso ahora con la sensibilidad electromagnética, ¿verdad? Es importante esto. También se desestima, evidentemente, se desestima cuando no es grave, o cuando a veces con argumentos un poco ya de tópico, como decir que son los síntomas comunes, o diciendo, por ejemplo, que se trata de enfermedades sintomáticas, o que el dolor no es valorable, pero bueno, esos son argumentos ya que afortunadamente cada vez están más periclitados. Hace poco leí un informe precisamente del doctor Fernández Solá, que me encantó, evidentemente como todo lo que él escribe, en donde ponía en relación, yo dentro de mi visión de profano, ponía en relación la fibromialgia con la fatiga crónica, y decía que aplicando los famosos criterios de Fukuda, simplemente los positivos y los negativos, el hecho de que haya una fatiga, que haya una distimia, el hecho de que haya un sueño no reparador, por ejemplo, una febrícula adicionalmente, incluso los excluyentes, excluyendo patologías psíquicas de base, de carácter psíquico, como puede ser fibromialgia, depresiones mayores, etcétera, enfermedades de carácter psicosomático. Es decir, utilizando los criterios excluyentes se podían diagnosticar esta enfermedad e incluso descartar otras patologías que guardaban cierta relación, si no quiero recordar mal, como la obesidad mórbida, por ejemplo. Entonces, en definitiva, si el especialista dice eso, y eso está incorporado en un informe, eso es papel oro a la hora de incorporarlo los hechos probados en una sentencia. Si nosotros lo que queremos es que nos ayuden, simplemente, que nos ayuden desde el punto de vista pericial, técnico, desde el punto de vista médico. ¿Cuáles serían los criterios en el momento actual? Y me voy a referir a las dos enfermedades principales, para que estén ustedes bien situados respecto a cuándo se reconoce la incapacidad permanente. Quienes trabajan estas cosas lo saben, quienes no las trabajan no. Y cuándo se reconoce la incapacidad permanente absoluta. En el caso de la fatiga crónica, por ejemplo, hay muchas sentencias que hacen ciertos coqueteos con la medicina. Somos juristas, entonces nos leemos 4 chorradillas, las incorporamos y creemos que por eso sabemos un poco de medicina, diciendo que se tiene carácter, que si dicen los expertos que tiene carácter vírico, inflamatorio, autoinmune, etcétera, o se aplican estrictamente los criterios de Fukuda, más de 6 meses, me parece que es la enfermedad tiene que tener, que afecte, perturbe el 50% de la capacidad funcional diaria de la persona, etcétera. En otras ocasiones son sentencias que trabajan un poco más la cuestión y hablan de la relación que tiene la fibromialgia y la fatiga crónica en cuadros conjuntos. Y se reconocen muchos supuestos de la incapacidad, que son enfermedades de difícil diagnóstico las dos, que son enfermedades sintomáticas también. Y se reconoce, por ejemplo, la sentencia del 13 de diciembre del año 2004 del TSJ de Madrid,
es una sentencia pionera, reconoce la incapacidad permanente absoluta porque dice que la única conclusión, fíjense lo que dice, desde el punto de vista humano, lógico y jurídico, es el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, porque una persona que está en esas condiciones de fatiga crónica, evidentemente, con ese dolor tan deteriorante, no puede realizar con habitualidad, con eficacia, con profesionalidad las tareas del día a día, que no solamente es estar en el puesto de trabajo, sino también es trasladarse, es coger el autobús, todo se convierte en una aventura penosa, realmente es una verdadera odisea en sentido médico, ¿no? Entonces, hay sentencias que reconocen la incapacidad permanente absoluta, evidentemente. Y hay sentencias que las reconocen utilizando ya criterios, sobre todo los que va sentando, por lo que he podido ver en el Clínic de Barcelona, en esa escala particular que tienen ustedes, que me parece que va hasta 4 niveles, y de 3 y 4 sobre 4, las sentencias cada vez son más frecuentes y se reconocen la incapacidad permanente absoluta, diciendo, por ejemplo, que la posibilidad de realizar un trabajo en estas circunstancias es puramente hipotética. Y se reconoce la incapacidad permanente absoluta también en estos supuestos, 146 puntos, me parece que es de impacto sobre los 160, etcétera. Creo que estos son cuestiones prácticas relacionadas con el reconocimiento como regla general. En la fatiga crónica, cuando está bien documentada, la incapacidad permanente absoluta. Lo que no quiere decir, evidentemente, que se trata de una enfermedad plurigradual y que hay veces en que no tiene esa trascendencia y no se reconoce, a veces incluso, ningún grado de incapacitante. Y otra es la incapacidad permanente total. Pero sepa que en muchos de los casos en los que se reconoce exclusivamente la incapacidad permanente total es consecuencia de la propia actuación, y aquí hay letrados especialistas en esta materia, del letrado que se ciñe, se constriña al reconocimiento, a la solicitud de la incapacidad permanente total, porque está desesperanzado respecto al hecho de que le puedan reconocer una incapacidad permanente absoluta, que es el 100% de la base reguladora. Dice, ¿para qué voy a reclamar la absoluta si no me la van a dar? Voy a reclamar solamente la total. Y en ese caso se reconoce la total, porque nosotros no podemos dar la absoluta si ustedes no lo postulan, porque estamos sometidos a un principio que se llama el principio dispositivo, el principio de congruencia. Evidentemente, en esas circunstancias se reconoce la total, aunque podía haberse reconocido la absoluta. Una ya saben que es el 55% de la base reguladora total, a partir de 55 años el 75%, otra es el 75%, perdón, el 100% en el caso de capacidad permanente absoluta, el 55-75% en el caso de la total. Y hay otras sentencias que no reconocen nada desde la perspectiva de la falta, sobre todo, de objetivación, en profesiones que no son livianas o profesiones que no son de intensidad o profesiones de esfuerzo. Respecto de la fibromialgia, pues la regla general ya desde el año 2001, sentencia por ejemplo de Baleares, es que es una enfermedad que admite grados, que en algunos casos sirven para justificar ni siquiera la incapacidad permanente total cuando se trata de simplemente una molestia, la vida cotidiana, etcétera, pero otras veces puede justificar también la incapacidad permanente absoluta y muchas veces, por eso digo, reclame la incapacidad permanente total. Evidentemente, si es leve, si no está diagnosticada, si no se ofrece ninguno de los famosos puntos tender points o puntos de diagnóstico, aunque parece que están muy menos valorados por el IMSS, que considera que son criterios de diagnóstico, no de trascendencia funcional, pero bueno, nosotros es lo que utilizamos. Pero evidentemente, sentencias ya clásicas, por ejemplo la de 30 de mayo del año 2005 de 2004 del TSJ de Madrid, cuando se trata de los famosos puntos diagnósticos, al menos hay 11 puntos sobre los 18, utilizando el criterio de la Academia de Reumatología Norteamericana, parece que son del año 90. Si además de eso hay una trascendencia funcional y una repercusión en la vida diaria, se reconoce la incapacidad permanente total. Y muchas veces valorando conjuntamente las dolencias, porque además de eso hay un cuadro de naturaleza psíquico, hay una distimia y en muchos casos incluso hay una depresión mayor. Y cuando hay una depresión mayor se puede reconocer la incapacidad permanente absoluta. Muchas sentencias lo dicen así. Incluso con menos de los famosos 18 puntos, con 15 puntos y un cuadro conjunto donde hay todos esos síntomas, todas esas manifestaciones o enfermedades, no sé cómo se califica, de la propia dolencia, el colon irritable, la distimia, la depresión, sobre todo la depresión mayor, dolencias de otra naturaleza, pero que concurren en un cuadro conjunto, como el estado físico no es susceptible de ser valorado individualmente, justifican también la incapacidad permanente absoluta. Eso ténganlo en cuenta. Y sobre todo, con depresión mayor, es decir, arraigada, intensa, también se reconoce la incapacidad permanente absoluta. Lo que es más extraño, que citaré una sentencia, por ejemplo, de 23 de febrero del año importante, de Cataluña del año 2005, otra posterior de 7 de febrero del año 2006, también importante,
Lo que es importante es que trascienda en ese sentido. Lo que no se suele reconocer, yo al menos no conozco en ningún caso, lo podrán desmentir los compañeros, es el supuesto de la gran invalidez, que es aquella persona que necesita para realizar los actos esenciales de la vida, el vestir, el comer, etcétera, la ayuda de una tercera persona. Al menos no se suele solicitar con este tipo de dolencias individualizadamente, y cuando se solicita es con un conjunto de dolencias, al menos de la misma entidad, y en ese caso alguna sentencia se ha reconocido la gran invalidez. En concreto creo recordar una sentencia de febrero del año 2003 del TSJ de la Comunidad Valenciana. Pero no solamente, y con esto acabaré, no solamente desde la perspectiva de las incapacidades permanentes, piensen ustedes, pues todas estas cuestiones afectan a la propia dinámica del contrato de trabajo. Con datos del año 2010, el 60% de las personas que tienen esta enfermedad trabajan y el 50% han sufrido en el año anterior procesos de incapacidad temporal. ¿Qué supone esto? Que en el 15% de los casos aproximadamente, y siempre con los recelos que supone la estadística, pues sí que se ha dicho que es la mayor, ¿no?, de las mentiras, significa que prescinden de su propio puesto de trabajo en una decisión que toman motu propio, que es lo más doloroso, y en algunos casos conforme a una ética propia de un sistema egoísta, capitalista del empresario. Porque en definitiva un empresario no resulta rentable desde el punto de vista económico a un trabajador que tiene una enfermedad de estas características, con lo cual prescinde del contrato. Sepan que desde el año 84 la calificación a este supuesto de decisión extintiva es la calificación del despido como improcedente, no como despido nulo, porque para que sea despido nulo tiene que tener reconocida la condición de minusválido formalmente, de tal manera que en estos supuestos no hay una discriminación, entiendo la jurisprudencia europea y constitucional, por razón de discriminación, por razón, en este caso, de discapacidad. Pero se podría ensayar otra vía, y yo abogo por el ensayo de otra vía. Estábamos hablando antes de que son enfermedades feminizadas, enfermedades que afectan, antes se llamaban neurastenia, simulación, con actitudes pseudocientíficas propias del siglo pasado, de una perspectiva, se decía antes, decimonónica. Si tomamos ese dato estadístico desde un punto de vista de discriminación directa de la mujer, no hay discriminación por razón de discapacidad, pero sí hay discriminación por razón de sexo, lo que puede suponer que el despido sea nulo y que obliga a la reincorporación obligada al empresario. Evidentemente es una posibilidad. Hay que intentarlo, apoyar evidentemente el dato estadístico. Fíjense que aquí es importante la razón de sexo también. Son a veces instintos también disfrazados de lógica o de conciencia de la propia condición femenina o masculina. La mayoría de las magistradas, por ejemplo, que revocan sentencias, la mayoría de los magistrados o magistradas que revocan sentencias son curiosamente hombres. No me duele prendas decirlo, pero son hombres. ¿Por qué? Porque hay en la mayoría de los casos, una mayor implicación emocional y también física con la propia enfermedad. Nos parece posiblemente algo más lejano. En definitiva, lo que no puede impedir estas enfermedades es el acceso al trabajo, la promoción laboral. En este sentido hay sentencias importantes, pero por ejemplo nos sorprende alguna norma foral en Navarra respecto al decreto de la Policía Foral Navarra. Se impide a las personas que tienen fibromialgia o fatiga crónica el acceso a sus cuerpos de policía, lo que puede parecer lógico desde una perspectiva general, pero no lo es tanto. Y desde la perspectiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el puesto de trabajo tiene que adaptarse a las condiciones de la persona que tiene este tipo de dolencias. Obliga el artículo 15, el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es, como enfermedad feminizada, un supuesto de discriminación positiva exigido por la propia Ley de Igualdad, la Ley 3 del año 2007. Esto, en definitiva, dentro de una perspectiva de eso que con palabra un poco ampulosa en los últimos tiempos se ha llamado perspectiva de género, mainstream, etc. Ustedes tienen una ley aquí en Andalucía importante, sin duda, que es la Ley 12 del año 2007, cuyo artículo 41, si no recuerdo mal, dice que tiene que haber una especial atención respecto de estas enfermedades feminizadas. Y habla en concreto de la fibromialgia y habla en concreto también de la anorexia, como enfermedades básicamente femeninas. Acabando ya, hay sentencias que resuelven este tipo de cuestiones, pero son muy escasas. Algunas desestimatorias. Por ejemplo, les citaría una de una trabajadora en Chubachús, en Barcelona, que solicitó el turno de día, se lo reconoce la empresa, pero sin embargo ya tenía un sueño no reparador por un cuadro de fatiga crónica y también de fibromialgia, pero lo que pretendía era entrar a las 6 de la mañana
en vez de salir a las 10 de la noche. Y parece que desde la perspectiva de la propia enfermedad parecía más efectivo que, en vez de madrugar, por decirlo de alguna manera, tuviera un turno de tarde. O un trabajador, por ejemplo, en la biblioteca central de Palencia, sentencia del TSJ de Castilla y León, de 21 de diciembre del año 2005, en donde se le negó el cambio de turno de trabajo porque él decía que no tenía, dada su fibromialgia, posibilidades de contacto con la gente ni de socialización. Como no tenía reconocida una incapacidad, no había informes específicos, y aquello no parecía muy justificado porque era un técnico, no era un auxiliar, que era quien tenía que realizar las labores de contacto con el público, se desestimó. Pero no piense que todos son sentencias desestimatorias. Recuerdo una sentencia del 13 de diciembre del año 2003, importante, del TSJ de Galicia, donde se reconoce, porque está previsto en el convenio, la adscripción temporal, ya no hablamos fija, sino temporal, a un puesto de trabajo en el caso de un trabajador, en aquel caso con fibromialgia. Una sentencia del 29 de noviembre del año 2002 del TSJ, en este caso era la Sala de lo Contencioso Administrativo, no todos son sentencias del ámbito laboral, sino de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, en donde, a propósito de la reclamación de un policía, se estima la demanda subsidiaria, no la principal, que es la incapacidad, pero sí la subsidiaria. Es una sentencia que ha tenido gran predicamento, gran aceptación, pero sí la subsidiaria, que da el pase a esa situación específica que estos funcionarios tienen de segunda actividad. ¿Qué he querido decir con esta visión a vista de pájaro, a bola pluma? Pues que en definitiva hay que acabar con los prejuicios, porque esos prejuicios que están en la calle se traducen después desde la perspectiva administrativa y también desde la perspectiva judicial. Hace poco leía en un periódico conocido del norte de España una cosa que me pareció verdaderamente aberrante, hablando precisamente de la sensibilidad no la sensibilidad, era la hipersensibilidad magnética y ambiental. Decía que una enfermedad tan inexistente, decía, como la licantropía o la posesión demoníaca, decía, fíjense. Y esa mentalidad después está en los órganos administrativos y está en los órganos judiciales. Por eso yo, si de mi perspectiva humilde, en un ámbito muy específico, también geográfico, he colaborado, siquiera en menor medida, a combatir este prejuicio, evidentemente me daré por muy satisfecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Magnífica la conferencia. Y ahora va a intervenir nuestro compañero del Colegio de Abogados, don Juan Palma, que, como decía al principio también, en el momento de la presentación, es miembro de la Asociación Andaluza de Afectados por el Síndrome de fatiga crónica. El objetivo de la ponencia es la tendencia legislativa internacional hacia el reconocimiento de la verdadera naturaleza del síndrome de fatiga crónica. Buenas tardes, compañeros de fatiga. Aquí ya te veis que es un abogado, pero que soy uno de vosotros. Aquí no, yo no quiero coartarme absolutamente nada, como lo vengo haciendo desde hace 10 años. Yo sé el trato tan desgarrador que venimos sufriendo todos los que tenemos estas enfermedades medioambientales, síndrome de sensibilización central, fibromialgia, fatiga crónica y síndrome químico agudo. Así que yo os voy a hablar tanto con las entrañas, tanto como abogado, especialista, delegado del Colegio de Abogados, precisamente por tener la enfermedad,
como enfermo. Así que yo lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Entonces me perdonáis si tengo los fallos, porque ya sabéis que no estamos todos buenos. Mira, si no os importa, vamos a comenzar la ponencia con un pequeño corto, que lo vamos a cortar por mal de tiempo, que nos han enviado la Asociación de Sanitarios. No sé si sabéis que los sanitarios enfermeros están reaccionando a ver que la sanidad pública pues no hace frente de una manera adecuada a los problemas que tenemos, no lo hace. Lo ha dejado en manos de las familias y en manos de las asociaciones. Muy poquito hace. Entonces hay enfermeros y vienen un corto y vamos a poner pues unos minutos que es lo más ilustrativo creo yo que se puede hacer de varios enfermos que dan sus explicaciones desde la cama, desde la postración, pero yo me voy a limitar a mi enfermedad porque no creo que tenga autoridad para hablar de fibromialgia, que es síndrome de fatiga y síndrome químico múltiple. Considero que son enfermedades muy serias, que hay que tener muchísima preparación. Yo voy a hablar de lo mío, que llevo 20 años, a nivel de legislación europea, español. Así que cuando quieras, si no te importa, el vídeo lo habréis visto muchos vosotros, es marrón y la goma, pero lo importante es que ilustrar un poco lo que dicen los enfermos, para que veáis que esto de raro no tiene nada, es mentira. España está incumpliendo, ya lo veremos después en la ponencia, está incumpliendo la legislación europea. Hay una enciclopedia que dice cuáles son las enfermedades raras en la legislación europea y España la incumple. Igual que incumple la CI10, la OMS. Entonces vais a ver una serie de enfermos que están postrados en la cama y con independencia de donde vengan, la enfermedad es la misma en todas partes, pues me va a servir de introducción, ¿vale? Gracias. Cuando quieras.